quiero decir, para empezar, que el cristianismo sano tiene su base en los primeros 5 libros de la Biblia. Por supuesto que la plataforma del cristianismo tiene que ver con la obra de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo más exaltado del cristianismo. Pero el cristianismo sano tiene su base en los primeros 5 libros de la Biblia. Me refiero a los libros del Pentateuco, o como es su nombre original, lo que se conoce como la Torá. No sé si usted se ha percatado de eso, pero a partir del mes de octubre empezamos a hacer las series de mensajes desde la perspectiva de la Torá o el Pentateuco, y hemos visto Génesis y hemos visto Éxodo. No he querido llevar el orden normal, cronológico, sino hemos llevado un orden temático en función de bendecirlo a usted. Éxodo es un libro que se puede partir en 2 partes: la parte de la esclavitud y liberación de los israelitas, y la parte en donde Dios se relaciona con ellos, les entrega sus leyes y cómo ellos los cumplen. Esta última parte es la que vimos todos los domingos de febrero y marzo. Hemos aprendido que Dios quiere libertar a su pueblo continuamente, pero muchas veces el pueblo no está listo para vivir en libertad porque se nos olvida eso y pecamos. Pero en medio de nuestro alejarnos de Dios, en medio de nuestros pecados, Dios es tan maravilloso que nos permite hacer algo: voltear a la cruz, y luego de voltear a la cruz, edificar un santuario para Él. Ese santuario es su vida, es su alma, es usted mismo. Y esa es la figura que nosotros hemos visto hasta ahora, y por eso esa imagen. Sin embargo, hoy avanzamos hacia un libro que la mayoría considera como un libro aburrido. Trata de sacrificios, trata de leyes de pureza, etcétera, etcétera. En el 2012 o a finales del 2011 empecé a estudiar el libro de Levítico en su lengua original, palabra por palabra. Esa es mi pasión. Me apasiona estudiarlo. Así que empecé a estudiarlo en el hebreo, palabra por palabra. Recién terminé en enero de este año. Y el libro me apasionó, me cautivó, me bendijo tanto que yo quise compartírselo a usted. Tiene que ver principalmente con el sacerdocio, por eso se llama Levítico. La palabra Levítico viene de el nombre de la tribu que toma el sacerdocio, que es la tribu de Leví. Por eso es el libro del Levítico, lo que tiene que ver con Leví. Y habla acerca de cómo mantener la presencia divina aquí en la tierra. En Éxodo aprendimos que debíamos de construir un lugar para que Dios morase en medio de nosotros. El mensaje en todo el libro de Levíticos es para que como cristianos del siglo XXI aprendamos a mantener, a manejar, a disfrutar lo que se conoce como la presencia divina o la Shekinah de Dios. Así que a lo largo de estos días manténgase sintonizado, porque todo lo que vamos a hablar tiene que ver cómo administramos nosotros la presencia divina, cómo la disfrutamos, cómo la vivimos, etcétera, etcétera. Empecemos en el capítulo 1 y versículo 1. La versión que voy a leer es una versión literal, traducción literal de hebreo, que la hizo una universidad de Jerusalén. Es una versión judía, no es una versión cristiana. Dice: Él llamó a Moisés, refiriéndose a Dios, y el Señor le habló desde la tienda de la reunión para decir. Por eso es que a veces tal vez no tiene como tanto
Es difícil adaptarla a nuestro pensamiento, pero eso es lo más literal que se puede. Él llamó a Moisés y el Señor le habló desde la tienda de la reunión para decir. ¿Sabe una cosa? Dios a sus profetas les habla y ya. Sí, a veces por un sueño, a veces usted está sentado en un lugar y de repente recibe un cosquillo aquí en la panza de que usted tiene que ir a dar una palabra a alguien más. Dios está hablando. Pero Moisés es un caso muy diferente. Lo que nos enseña que a medida que nosotros vamos perfeccionando la relación de escuchar la voz de Dios, podemos ver cómo Dios llama, le habla y le dice. O sea, esto es una figura que demuestra un cariño enorme para Moisés. No solo le habla, sino que lo llama, le habla. La palabra hablar, es una palabra de ternura. Dios le hablaba con ternura a Moisés. Moisés era demasiado especial para Dios porque se encargó, Moisés lo puso en su corazón, el todo para Dios, ¿verdad? El darse todo para Dios, el sacrificar todo para Dios. Así que Dios tiene una relación muy estrecha con Moisés. Y le dijo, ¿qué fue lo que le dijo? Habla a los hijos de Israel y diles, cuando una persona traiga una ofrenda al Señor, de animales, de ovinos, ofrecerán su ofrenda. Y luego empieza a hablar de las ofrendas, y ahí es donde nosotros con la mente del siglo XXI nos desconectamos y decimos, ya no tiene que ver, ahora no hay sacrificios. Pero si nosotros nos damos una oportunidad de tratar de entender los principios, nos vamos a beneficiar mucho. Porque, como repito, lo que Dios está haciendo en el libro de Levítico es enseñarnos cómo vivir como levitas, cómo ser sacerdocios sano en nuestra casa en el siglo XXI y cómo administrar su presencia. El tema de hoy se llama acercándonos a Dios. Primero, porque en el acercarnos a Dios lo tomamos de la palabra cuando un israelita traiga. La palabra traer es el verbo karab, quiere decir acercarse. Sin embargo, no es un traer literal sino es acercarse con el propósito de dar. Lo que Dios le está diciendo a su pueblo es que su pueblo se tiene que acercar. Y para ello, la ofrenda. Y dice, cuando se karab, traerán un corbán el sustantivo del verbo. Es como que si estuviera diciendo, cuando se acerquen a mí, traerán un acercamiento. Y eso es lo que se traduce como la palabra ofrenda, que es la palabra corbán. Y de una vez se lo digo para no estar con charadas después. La idea es que Dios espera que su pueblo se acerque para ofrecer algo. La idea que nosotros tenemos es que nos acercamos a Dios para que Él nos ofrezca algo, nos ofrezca sanidad, nos ofrezca bendición. Hoy que si salgamos ungidos el día de hoy, que haya un buen servicio y toda la cosa. Pero la expectativa que Dios tiene de su pueblo es que mantenemos su presencia cuando nos acercamos para ofrecerle algo. Y es la ofrenda. Yo no le voy a hablar de ofrenda hoy, ese no es el tema. El tema es cómo nos acercamos a Dios. Quiero hablar de la actitud correcta para buscar a Dios. Eso es lo que aprendo yo más que nada de este primer tema. Y vamos a ver a Jesús. Marcos capítulo 7 narra una historia muy interesante. Un día los discípulos estaban recogiendo en el campo espigas y comida, ¿verdad? Usted sabe que ellos trabajaban para comer. Así que, pues terminaron, ¿verdad? Juntaron sus cosas y los fariseos los estaban viendo. Tenga cuidado con ver mucho, ¿verdad? Cuando uno anda viendo qué hace la gente, está muy cerca de actuar
como los fariseos. Pero esa tampoco es el tema de hoy. Así que ellos están observando qué hacen y ven que aquellos van, pero no se lavan las manos de acuerdo a la expectativa que ellos tenían de cómo debían de lavarse. Un judío observante de la religión judía se lava las manos alrededor de 40 veces al día. Ellos se despiertan, dicen una oración y luego van, toman una jarra de agua y se riegan una mano y después la otra mano 3 veces. Y hacen unas oraciones. ¿De dónde sacaron esto? Jesús nos va a decir después. Pero a ellos les pareció que este movimiento nuevo, con este rabino nuevo que se llamaba Jesús, no estaba bien porque no se supeditaba a estas reglas. Es decir, aquellos quizás sí se lavaron las manos porque estaban chucos, pero no hicieron las oraciones, no hicieron el ritualismo de lavarse las manos como lo acabo de explicar. Entonces fueron con Jesús y le dicen: mira, no están bien ustedes, queremos hacerte una corrección porque no está bien lo que están haciendo. ¿Cómo es que tus discípulos, que son responsabilidad tuya, las personas a quienes tú te proyectas, no se están lavando las manos? Le dice. No puede ser. Literalmente ellos creen que esto es un pecado, ¿verdad? Y hay muchas cosas. Obviamente todo esto ellos lo obtienen de la Biblia, pero le van agregando cositas. No voy a entrar a valorar ese tema porque mi intención no es hablar mal, sino hablar bien. Entonces abordan a Jesús, el principal de ellos, y le preguntan, y eso es lo que nos responde el versículo 5. Los fariseos y los maestros de la ley religiosa le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no siguen nuestra antigua tradición? Ellos comen sin antes realizar la ceremonia de lavarse las manos. Por favor, note que ahora estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Es una traducción muy reciente. Lo que estaban tratando de decirle es: ¿por qué están pecando? ¿Por qué están fallando? ¿Por qué le están fallando a Dios? Tenían que haberse lavado las manos porque así dice nuestros ancianos. Déjeme hablarle algo de los ancianos de Israel. Era gente que tenía un conocimiento que algún día yo aspiraría llegar a tener el 10% del conocimiento que ellos tenían. Era gente que dedicaba su vida al estudio de la Torá y al estudio de los demás escritos del Antiguo Testamento. Era gente muy estudiosa, era gente muy capaz, era gente con una sabiduría que malaya la tuviéramos hoy en día. Es decir, no eran antojadizos, no eran personas que como los pastores de hoy en día. Ay, sentimos revelación del Señor y ya ponemos nuestra iglesia, ¿verdad? Empezando por mí. Sí, siento el llamado, pero no tenemos ninguna preparación bíblica. Esta gente tenía 20, 30, 50, dedicaba su atención, su vida al estudio de la palabra de Dios. Y tenían lo que se conoce como una ley oral. Y en la ley oral estaba dicho que tenían que hacerlo de esa manera. Ellos le daban la misma importancia, le siguen dando la misma importancia a la ley escrita que a la ley oral. Y entonces le dicen a Jesús: mira, ¿qué está pasando? Le están fallando a Dios. Y la acusación es bien seria. Para usted y para mí eso no significa absolutamente nada. Por no lavarse las manos uno le está fallando a Dios. No lo entendemos. Pero Jesús sí entendía lo que estaba pasando. Y entonces les responde esto. Jesús contestó. Qué grueso Jesús, hermanos. Hipócritas. Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Sí, a veces podemos estudiar todo, podemos ir a la iglesia, podemos ofrendar, podemos diezmar,
podemos servir en un ministerio, podemos ser el pastor de Visión de Fe Mixco, si usted se le quiere, pero a veces podemos decir mucho y tener el corazón lejos de Dios. Esto es realmente un problema. Esto es realmente una situación que tenemos que observar. Esto es realmente la situación por la que el cristianismo del siglo XXI es un cristianismo en mucha crisis. Esa es precisamente la situación porque los cristianos hoy en día no impactamos nuestra nación. Esa es precisamente la razón por la que hacemos lo que se nos venga nuestra regalada gana, menos honrar la palabra de Dios, porque nuestro corazón está lejos. Y como no lo siento hacer, como ahorita me siento bravo, como ahorita me siento despreciado, me siento qué sé yo, cómo me siento, no honro la palabra de Dios, no le doy a Dios. Eso es lo que estaba pasando con ellos. Y lo que sigue pasando hoy en día, tenemos un cristianismo que está en crisis, de verdad, porque no le tenemos, porque nuestro corazón está lejos de Dios, porque está lejos de la palabra, porque hacemos lo que se nos venga a nuestra regalada gana. Ya me había enojado, ya me contenté nuevamente, mejor sigamos. Su adoración es una farsa. Esto están palabras de Jesús, porque enseñan ideas humanas como que si fueran mandatos de Dios. Crecí en una iglesia donde jugar fútbol era pecado. Crecí en una iglesia en donde ver la televisión era estar viendo la cara misma de Satanás, porque le llamaban el cajón del diablo. Es inevitable que los humanos hagamos reglas en nuestra adoración a Dios. Muchas tenemos que tenerlas. El problema es cuando a estas reglas las vemos como que fueran mandatos de Dios. Eso sucede en Israel, eso sucede en Estados Unidos, eso sucede en Guatemala y, como diría mi mamá, sucede hasta en la Cochinchina. Nunca averigüé dónde está ese país. Ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con su propia tradición. Este es el punto vital que yo quiero que entendamos. Estamos tan acostumbrados a intentar acercarnos a Dios, a tratar de relacionarnos con Dios de acuerdo a nuestra propia tradición, de acuerdo a nuestra propia forma de entender las cosas. Es muy fácil para un cristiano decir: hoy no hubo unción porque no sentí nada. Hoy no hubo bendición porque el pastor andaba trompudo. Hoy no estuvo buena la iglesia, porque estamos tan acostumbrados a relacionarnos con Dios desde nuestra humanidad, de nuestra propia tradición, que cuando las cosas no salen como quisiéramos que salieron, es decir, yo voy y ofrendo, pero no veo nada, apoyo a Casa de Pan, apoyo a Sheni, doy mis diezmos, el pastor como enseña los diezmos, habla de los diezmos, de plano que quiere mi pisto, y las cosas no pasan. Nos enojamos, nos victimizamos, nos devastamos, pero al final del día las cosas, nuestro cristianismo no nos está funcionando, porque tenemos nuestra propia idea de cómo relacionarnos con Dios, es decir, nuestra propia tradición. Es muy difícil tratar de entender a Dios por cómo Él es. Sin embargo, si lo buscamos para que Dios nos bendiga, si lo buscamos para que Él nos provea, y es cierto, es lo que Él quiere hacer. Dios es Padre, Dios es proveedor, Dios es todo, y las necesidades que tenemos serán encontradas en Dios y pueden ser provistas en Dios. Es más, si usted tiene una enfermedad, antes de ir al doctor, vaya con Dios. Si usted tiene una deuda, antes de ir a un banco, vaya con Dios. Si usted tiene cualquier necesidad humana, antes de buscar una salida, antes de una aspirina, antes de lo que sea, vaya primero con el Rey de Reyes, porque Él sabe cuál es la salida. Pero el punto es que vamos a Él para que nos solvente la vida, para que nos... Y cuando de repente no sale, dejamos de creer en lo que nos ha dicho. Y el punto aquí es que deberíamos de abrir bien los
oídos o las orejas y los ojitos a tratar de relacionarnos como Dios nos ha dicho. Por eso es que Levítico nos dice, cuando alguien se traiga una ofrenda, y en la literalidad es cuando alguien se quiera acercar a mí, eso es lo que está diciendo Levítico, tiene que hacerlo de esta manera. Hay una forma para acercarse a Dios. Entonces Jesús sigue diciendo, ustedes esquivan hábilmente la ley de Dios, la palabra de Dios, que es cómo nos relacionamos con Él, para aferrarse a su propia tradición. Nos aferramos a nuestra tradición. ¿Quién no tiene una tradición para cómo relacionarse con Dios? Todos tenemos. Yo oro así o no oro así, yo hago, yo alabo, yo pongo el carro en el radio, y está bien. Está bien. Porque Dios es eterno, no lo podemos entender y tenemos que tratar de acercarnos a Él de una manera. Pero lo que está diciendo Jesús es que pensamos que podemos encajonar a Dios para que Dios haga lo que queremos que haga. La escritura sigue y quiero cambiar de versión. Ahora voy a leer la versión, la Biblia de las Américas. Porque Moisés, ahora les va a explicar cómo es que lo hacen. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Esto está en Éxodo, está en Deuteronomio y está en Levíticos nuevamente. Y el que hable mal de su padre o de su madre, que muera. Eso está en Levíticos también. Tenga cuidado con hablar mal de su papá. Tenga cuidado con hablar mal de su mamá. Tenga cuidado. Es grueso. Cada domingo que veo a mi madre, le pido perdón por las cosas que digo de ella aquí en el púlpito. Los 10 mandamientos, ahí están. Lo que Dios le dijo a Moisés era la forma de cómo podía relacionarse con Él. Y Jesús está poniendo este ejemplo, y lo que está diciendo es, ¿quieres relacionarte con Dios? Bueno, pues honra a tu padre y a tu madre. Es más, habla bien de ellos. ¿Y cómo es eso posible? Pues así como tú lo hagas con tus padres, se lo estás haciendo a Dios. Voy a profundizar en eso dentro de un momento, pero antes sigamos leyendo. Mire cómo los acusa y lo que les dice. Ustedes dicen, si un hombre dice a su padre o a su madre, cualquier cosa mía con que pudiera beneficiarte es corbán, aquí aparece la palabra. Por eso me vine a esta cita, porque es la misma palabra de Levítico, es decir, ofrendar a Dios, es acercarme a Dios. Lo que Jesús estaba acusando a los fariseos de hacer, o a los estudiosos de hacer, era que, mira papadito, mira papá, fíjate que te quiero ayudar, me gustaría ayudarte, me gustaría bendecirte, pero ¿sabes qué? Ya di mi ofrenda, me pidieron para casa de pan, fíjate que como di mis diezmos no te voy a poder dar nada, ¿verdad? Eso es lo que Jesús está acusando a estos de hacer. Querido hermano, voy a decirle un paradigma de vida ahorita. Ser un buen cristiano sale caro. No es barato ser un buen cristiano. Sale caro. Primero nos piden el diezmo, Dios 10%, nos pide que ofrendemos. Nos pide que nos acordemos del pobre. Nos pide que honremos a los viejos. En lugar de andar, papá, y el nene ya tiene 35 años, pues. Uno viene diciendo, papá, ¿qué necesitas? Mamá, ¿qué necesitas? Es muy difícil porque uno, por ejemplo, yo el consuelo, yo lo tengo con mis papás. Yo cuando estoy clavado, yo voy a buscar a mis papás y ayúdame porque la mujer como que me pega. Y de plano, ¿verdad? Pero no debería estar así viendo a qué hora se van a morir estos viejos para ver cómo quedó el testamento. Sino debo de tener una actitud de bendecir a mis papás. Es lo que él quiere decir el mandamiento.
Ser un cristiano sale caro. Ser buen cristiano sale caro. Por eso Dios quiere prosperarnos, para que seamos buenos cristianos. El problema nuestro es que queremos ser prósperos primero. No. Si tu motivación es ser prosperado, querido hermano, ten cuidado. Si tu motivación es cumplir con lo que Dios te ha dicho, Dios te va a prosperar más de lo que te imaginas, pero porque tu motivación es honrarlo, porque tu motivación sea agradarlo, bendecirlo, porque al final y al cabo Él es el Rey Supremo, Él es el Señor del universo, Él es el digno de toda la gloria, Él es el que está a cargo. Ese es el punto. Ser cristiano, ser buen cristiano es caro. Y cuando el cristiano lo entiende y quiere honrar a Dios, Dios lo va a prosperar. Cuando el cristiano sigue con ese su mensajito, hermano, la ofrenda, si tú das 1 centavo, el Señor te da 2. Entonces uno dice, ay, sí, hay que ofrendar para que venga la plata. Estamos clavados, estamos mal. Hay que honrar a Dios. Hay que hacer más plata, hay que trabajar, hermano, hay que buscar de dónde hacemos negocios, hay que buscar ser prósperos, hay que buscar ser sanos, hay que buscar prosperar, hay que buscar tener más chance, hay que buscar ocuparnos, porque vamos a honrar a Dios con eso. La mentalidad es distinta. ¿Por qué cree usted que no ve judíos pobres? Porque esa es la mentalidad. Mantenerlos, hacerlos, guardar los mandamientos es muy caro. Y peor ellos que tienen unas dietas especiales, pero lo hacen para honrar los mandamientos. Y como lo hacen así, usted no ve judíos pobres, pero cristianos, ay Dios, mejor ni le cuento. Ya me volví a enojar. Queridos hermanos, es un tema de enfoque. Tendemos a humanizar a Dios porque somos humanos y se nos olvida que Dios se reveló en su palabra y nos dijo cómo relacionarnos con Él. El problema es que cuando humanizamos a Dios, volvemos nuestra relación con Él ineficaz. Quiero decirle algo, Dios no se aparta de usted. Jamás se va a apartar de usted. Es una promesa que le dio, aquí estaré. Así dijo. Pero si usted decide apartarse de Él, no se queje. No se queje. Es decir, su gracia es inmensa, su amor es inexplicable. Pero humanizar a Dios, tener una relación. Yo cuando era chiquito cantaba, yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama. Lo voy a terminar, lo quiero cantar todo. Su nombre es Jesús, me ama, Él me ama, me ama. Sí, continuo amor, me ama. Su nombre es Jesús. Amén. Un aplauso para mí, por favor. Gracias. Qué bárbaros ustedes, qué aplauso más garra, pero bueno. Yo me quedé con la idea que es mi cuate, ¿va? Pero yo me relaciono con mis cuates de cierta manera. Me llaman, me buscan, me tienen que... Porque dentro de mí hay una necesidad de recibir de mis cuates. Que me quedé con la idea que es mi amigo. Y cuando yo lo oro, cuando yo no lo siento, ahí tú está peleando conmigo. Y se me metió esa idea. Dios me abandonó. Hay momentos a lo largo de mi vida donde yo he visto que Dios me abandonó. Porque humanizo a Dios y eso vuelve la relación ineficaz. Cuando yo humanizo a Dios, me alejo de Él y me perjudico a mí mismo. Es tan fácil hacerlo. Hay gente que tiene rencor hacia Dios. Estamos humanizando a Dios. Estamos humanizando a Dios. Y Dios no es humano. Y Jesús sí es nuestro amigo. No quiero dejarle en su corazón que Él no quiera ser nuestro amigo, pero que no se nos olvide, que siempre tengamos presente
que Él es el jefe, que Él es el rey, que Él es el que manda, y que aunque nos esté yendo en feria es para nuestro bien. Él tiene un plan, porque Él nos ama. Pero Él al que ama lo penquea, lo disciplina, dice la Biblia. Ok. Lo que quiero dejar en tu corazón esta mañana es que Dios te acepta, te ama así como eres. Pero tienes que aprender a relacionarte con Él bajo sus condiciones. Porque si tú no te relacionas bajo sus condiciones, tendrás un cristianismo mediocre, tendrás una vida de fe muy mediocre en tu vida. Estoy tratando de hacer un llamado a pelearse con la mediocridad de la vida, con la miseria, con la pobreza, con el mal carácter, con la tristeza, con la amargura, con el temor, con todas las cosas que hoy afectan tus emociones, que hoy te embargan en lo que estás viviendo, para subir tu relación con Dios a un nuevo escalón. ¿Y cómo nos relacionamos con Dios? Volvamos a Levítico. Él llamó a Moisés y el Señor le habló desde la tienda de la reunión para decir: habla a los hijos de Israel y diles: cuando una persona de ustedes traiga una ofrenda al Señor, de animales, de bovinos, ofrecerá su ofrenda. Hemos visto que significa traer. Traer significa acercarse. Nadie puede traer estando lejos. Lo que he estado tratando de decir desde que empecé es que cuando alguien quiere relacionarse con Dios, tiene que acercarse con una mentalidad distinta. Es decir, tiene que acercarse con una mentalidad de dar, de ofrecer. Eso es la enseñanza de todo el libro y sobre todo de la prédica de hoy. Cuando alguien quiera venir, cuando se quiera acercar, traiga una ofrenda. Es un tema de mentalidad. No es un tema de ofrenda económica. No le va a haber una ofrenda hoy, aunque eso está incluido. Pero yo lo que le estoy hablando es de relacionarse con Dios queriendo agregar valor, queriendo hacer algo por eso cuando nosotros le cantamos y le alabamos. ¿Sabe? El objetivo de la alabanza y de oración cuando cantamos aquí no es que su presencia se manifieste. Ese no es el motivo. Me rehúso a pensar que ese es el motivo, porque es egoísta. El motivo de cantar y de levantar las manos es para que Él se sienta glorificado, es para que Él se sienta ensalzado, es para que yo pueda decir: bendito seas tú, Señor, aunque en medio de las tristezas esté. Ese es el objetivo de la alabanza y la oración: exaltar su nombre, aunque esté bravo, aunque esté triste, aunque esté deprimido, aunque esté como esté. El objetivo de la alabanza y la adoración es precisamente, nace de la situación de acercarnos a Él. Pero si yo, ay Señor, te voy a alabar, pero eso sí, te encargo que de una vez me sanes antes, porque por eso tengo mucho conflicto con la música hoy en día, porque todos quieren, ay, que su presencia. No le han ni alabado, no le han ni bendecido, ni nada. Ay, quieren la presencia. Y Dios es tan bueno que nos la da. Pero estamos perdiendo, porque estamos humanizando a Dios. Tenemos que entregarle, tenemos que acercarnos para dar, para ofrecer, para que Él se sienta bien, si esa es su casa. Y por eso, cuando nosotros nos relacionamos con todo lo demás, es lo mismo. Por eso hay que honrar a los viejos, para acercarnos a Dios. Por eso no hay que botar basura en la calle, para no ensuciar la creación de Dios. Por eso hay que tratar bien a la mujer, porque Dios es mi suegro. Por eso hay que tratar bien al marido, porque no sé por qué, pero debe estar en la Biblia. Por eso hay que enseñar a los hijos. Por eso es que hay que perdonar, porque me estoy acercando a Dios, o estoy dando. Es un cambio de mentalidad. Por supuesto que todo viene de Dios. Dios me quiere bendecir, todo está. Pero cuando yo voy detrás de la bendición, me estoy olvidando de Dios. Y el punto es, tengo que relacionarme con Dios. Y si yo quiero relacionarme con Dios, tengo que entrar con una actitud y mentalidad de darle, de agregarle. Por eso es que alguien ya se ha acercado. ¿Cuántos quieren servir a Dios? Y nadie quiere servir. No, quieren que los sirvan.
Es un estilo de vida, es una actitud que debemos de tener en la casa, que debemos de tener en el trabajo, que debemos de tener donde estemos. Queremos relacionarnos con Dios, nuestra actitud, nuestra mentalidad debe ser: no, ¿qué voy a recibir de esta gente? Por eso hay personas que enseñan acerca de la prosperidad y predican: mire, de tanto, porque Dios entonces le va a dar tanto, porque está escrito, pero están alimentando una parte equivocada. El punto es que cuando nosotros demos para honrarlo, porque está en su palabra, porque Él nos lo pidió. Cuando nosotros nos acerquemos para perdonar, es porque Él nos lo pidió y nos va a caer bien, porque todo lo que Él nos pide nos va a caer bien. A lo mejor su hijo de 5 años no entiende por qué usted le pide que se lave los dientes por lo menos una vez a la semana. A ellos no les gusta, pero sabemos que les va a caer bien. Les va a caer bien. Y Dios nos pide que hagamos cosas porque nos va a caer bien, pero la actitud es la que manda. Es un estilo, es una forma de vivir. Tienes tanto que compartir, hermano. Tienes tanto que dar. Y si se lo quieres dar a Dios, empieza con el prójimo. Por supuesto, cuando vengas acá y levantes tus manos, dale a Dios. Ven, no, ay, qué aburrido estuvo. Por cierto, qué bonita estuvo la alabanza hoy, Kevin, te felicito. Pero, ay, no, está cantando el Kevin Piero. Esa es la segunda vez que cantan. Ay, no me gusta cómo canta. No, me voy a sentar. El otro domingo que le toque tocar piano al pastor, la puchica, va a tocar el pastor, mejor me hubiera quedado en la playa. Oh, hermano, en función de tu adoración, en función de tus diezmos y tus ofrendas, cuando lo entiendas, que tú estás relacionándote con Dios con eso, entonces te vas a beneficiar. Es para darle a Él, es para darle nuestras relaciones. ¿Cómo quiere uno recibir del marido a ustedes o de la mujer? Esa es la relación que más conflicto genera. Bueno, no, es la segunda. La primera son las nueras con las suegras. Esa es buena. O los yernos con los suegros. Pero la relación tan íntima de la pareja, uno está así como porque quiere recibir, no quiere que lo traten mal. No, la mujer quiere recibir protección, cuidado. Uno quiere recibir todo lo que lava la nana, más de aquello que le conté, ¿verdad? Que no voy a decir porque hay menores. Y vamos al matrimonio con la mentalidad: me va a hacer feliz. ¿Qué pasa? Somos infelices. Hermanos, cuando tú tengas una mentalidad, ya voy a terminar, de compartir, de dar, te estás acercando a Dios, te estás relacionando con Él, estás empezando a ser como, en lugar de ver que te pueden dar los demás, en lugar de ver que te den, en lugar de andar viendo que te den, no te preocupes, no llevas cuenta de dar, nadie nunca te va a dar suficiente. Solo Dios puede hacer eso, pero para que Dios te lo dé, llévale cuentas de qué le vas a dar tú a Él. Si te acercas a Dios, ya dije que puedes alejarte, te puedes alejar de Dios, pero si te acercas a Dios, te acercas a la luz más pura y más inexorable que hay, y entonces tu mecha se va a prender. Pero lo que Dios espera para que te sigas acercando es que vayas a prender otras mechas. Ese es el primer llamado de cómo mantenemos la presencia de Dios. Yo te invito a pensar un segundo antes de terminar. ¿Cómo te relacionas tú con Dios? Así honestamente, no me trate de engañar a mí, sino usted piense cómo se relaciona usted con Dios. O sea, yo con Dios que es mi Padre. Usted va a darse cuenta, es mi Padre, es mi proveedor, es mí. Y cuando esa palabra mí surja muchas veces, entonces usted ya tiene nuestra relación no es tan pura, porque estamos esperando algo.
Pero si tú cambias el chip y dices, yo soy su siervo, yo soy su hijo, yo soy lo que Él dice que soy, es en función de Él, te estás acercando a Dios. Hermano, cambia tu relación con Dios. Cambia tu relación con Dios, cambiando tu mentalidad. Acércate a Dios con una actitud de ofrecer.